Tal como lo habíamos anunciado, es realmente grande el placer que tenemos de recibir a quien en lo personal le tengo muchísimo cariño, muchísima estima, como el doctor José Luis Córdoba, que más allá de cuestiones que tienen que ver con lo futbolístico, que tal vez lo abordemos después, vamos a hablar de este trabajo, de este libro, Perversión, casos reales de un abogado. Y la tapa ya es dura de por sí, ¿no? El hocico de un jabalí ahí de boca abierta con los colmillos afuera. Y la verdad que es una lectura que lo atrapa, pero a su vez lo estremece. Es así. Porque estas cosas ocurrieron en Uruguay. ¿Cómo José le va, Luis Corvo, bienvenido. Muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, es fuerte, como bien decía Fede, bueno, desde la ilustración hasta el propio título, ¿verdad? Estamos hablando de casos reales que usted tuvo que, bueno, llevar adelante en su trayectoria como abogado. Y la palabra perversión, arranquemos por ahí, ¿no? Porque ese es el hilo conductor de todas estas historias. ¿Entendido desde qué lugar también, no? Porque, bueno, también se puede interpretar desde la interpretación freudiana a otras. Sí, no tanto la interpretación freudiana que está más asociada al sexo, la palabra perversión, sino un poco recibida de su propio origen, ¿verdad? Es una palabra que proviene del latín, pervertire. Significa, en definitiva, aquel comportamiento que corrompe el orden, el estado natural de las cosas, un comportamiento antinatural que generalmente está destinado con intención a causar mal, a causar un daño. En el libro se contienen algunas series de acontecimientos, de episodios, que más allá que están expresados sin estrictas coincidencias en nombres, en lugares y aún en cuestiones de tiempo, a los efectos de que alguien que todavía puede vivir de eso no se sienta como un personaje de esto que hemos escrito. Traté de cuidar eso mucho, ¿verdad? Pero en general, todos los episodios que se narran ahí, al margen de aquel que es el hilo conductor, el caso de Guille, del libro, que es la desaparición de un niño, demuestran desgraciadamente esas conductas perversas, esas miserias humanas que en la mayoría de los casos concluyen en tragedias. Claro. Sin perjuicio de lo cual también el libro pretende rescatar algunas riquezas de los mismos seres humanos, ¿no? Pero en definitiva mucho más se nutre de las miserias y de las conductas perversas. Hay que tener en cuenta que fueron casos reales ocurridos aquí en nuestro país, que lo tuvieron como protagonista. Supongo que desde el punto de vista emocional, cuando se topó por primera vez con casos de estas características, lo habrá afectado. El paso del tiempo y el vincularse a menudo con situaciones de estas, ¿le hicieron generar una especie de coraza? No sé, de caparazón, como para que no lo afectara desde el punto de vista emocional? La mayor parte de ellos, y por eso fue mi preocupación de escribir esto más que nada para mí, para que quedara contenido en algo fuera de lo que era mi memoria, episodios que los viví a raíz de mi quehacer profesional, pero que sin ningún lugar a dudas estuvieron asociados a mi vida personal y dejaron, como dije, esa impronta imborrable, por sus características, por sus consecuencias, por todo lo que significó para esa serie de personas que de una manera u otra estuvieran vinculadas a esos episodios. Vamos a contar también alguna de esas historias, por lo menos sin los detalles, pero usted hablaba de este niño raptado, ¿verdad? En brazos de su madre, en definitiva, que aparece en el correr del libro. Hay otros casos que también me gustaría brevemente repasar para tener una noción, ¿no? ¿Qué pasó con ese niño Guille que fue arrancado de su madre, digamos? Bueno, está en el final. No me cuente el final, no me cuente el final. Sin entrar en detalles que están en el libro, pero digo, ¿qué tipo de historias? También hay una mujer esclava de su marido, ¿verdad? Sí, que es otro de las historias también jugosas que están allí.
O sea, algunas que hacen referencia a la vida civil y otras que hacen referencia a ese periodo aciago que vivimos los uruguayos, que fue durante la dictadura militar, donde también aparecen como protagonistas menores. El caso principal, ese hilo conductor, revela toda una serie de comportamientos de los seres humanos vinculados con intereses, algunos altruistas y muchos egoístas. Y bueno, y concluye de una manera que cuando se lea el libro, no sé si aparece un poco inesperadamente la conclusión de ese episodio. Hay casos de hermanos criados prácticamente como animales en el interior del país, con una historia también muy trágica para la familia. Hay situaciones que tienen mucho que ver con cuestiones que uno puede asociar a la ciencia ficción, si se quiere, o a novelas, pero que no, en definitiva ocurrieron, y no todos los casos desde el punto de vista legal quedan resueltos de la mejor manera, tal vez, ¿no? Como dejando en evidencia la imperfección también de lo que es el sistema judicial. Claro, porque, como siempre se ha dicho, la realidad supera la ficción. Y bueno, en algunos casos no se concluyó como hubiera sido mi deseo o como se entendía, por lo menos por mi parte, que debía ser lo justo, de justicia, porque en muchos casos, como también surge del libro, el derecho prevaleció sobre la justicia, desconociendo la enseñanza de un gran maestro nuestro del derecho, de Eduardo J. Couillot, cuando expresó: si existe contradicción o conflicto entre la justicia y el derecho, haz prevalecer la justicia sobre el derecho. Y no fue siempre el caso. En casos que constan en el libro, prevaleció el derecho sobre la justicia. Es interesante, pero también usted, por ejemplo, en el caso de esta mujer que decíamos, bueno, esclavizada por su marido, de determinada clase social, de una clase social alta, con vínculos políticos, demás, usted también refiere a ese momento, que la década del 70, si no me equivoco, cómo las leyes realmente tenían a las mujeres como una categoría de segunda, ¿no? A las mujeres, también hablaba de los hijos naturales, con unas desventajas enormes en materia legal en cuanto a sus derechos, cómo eso también por suerte fue evolucionando en ese sentido, pero no hace tanto, ¿no? No hace tanto, en el año 78. Exactamente. Fue a partir de una nueva disposición legal que fue suprimiendo algunas de esas increíbles discriminaciones, ¿no?, que existían consagradas en la propia legislación nacional, menoscabando la figura de la mujer y la figura de aquellos hijos llamados bastardos o ilegítimos o naturales. Bueno, eso afortunadamente, no todo, ha podido superarse, porque aún todavía se mantienen algunos elementos de discriminación. No tanto en lo que podemos llamar el orden jurídico, pero sí en la vida real. Bueno, y ahí lamentablemente se plantean casos de cómo se aplicó con estricto rigor esa legislación discriminatoria en perjuicio ostensible de la mujer y de menores. Claro. Y de hijos naturales fundamentalmente. Pero además también la influencia política, cómo tenía su peso específico a la hora de encubrir o no darle trascendencia a casos que eran espeluznantes, en todo caso, como decía Sol, el de una mujer que era sometida por su marido, y hablando de situaciones en la clase alta, ¿no? Las influencias políticas también tenían un rol ahí específico. Y sí. Y lo debe tener ahora también. Ahora, Corvo, ¿cuál es el propósito, verdad, de recuperar además hechos que lo removieron a usted en lo personal de forma profunda? Porque también habla de que fue fácil recordar los detalles de lo profundo que estuvo en usted, ¿no? El sentimiento de cada uno de los casos. ¿Cuál es el propósito tantos años después de recuperar en definitiva estas situaciones? Plantear esos episodios para demostrar que esas miserias humanas no deben repetirse. Quizás, y sin quizás,
el propósito ha sido el de transmitir ruindades para que los seres humanos, conociéndolas, no las cometamos y podamos vivir no de ruindades, sino de felicidades. Y ese ha sido el propósito mío, de que aquellos aconteceres no hacen a la dignidad del ser humano, hacen a su miseria, a su pobreza, y que todos debemos evitarlos y aprender de que la vida transita por otros caminos y no por estos que constan en esos comportamientos. Ese ha sido el propósito. Usted me dijo hace algún tiempo, en una de las tantas charlas que pudimos mantener, que su experiencia en el fútbol fue de las más perversas que le tocó vivir en su vida. Una de las más perversas. Una de las más perversas, ¿no? Y después de leer todo lo que usted detalla en este libro, se me ocurre pensar, y después de haber visto todo esto, se topó con el ambiente del fútbol que también, ¿no?, le generó esa sensación, ¿no?, de situación desagradable, de momentos incómodos, de una experiencia perversa. Si nosotros nos remitimos a lo que debe ser la esencia de este fenómeno social tan enraizado en nuestra identidad nacional como es el fútbol, a destacar y a rescatar su aspecto lúdico, evidentemente que uno va a recibir no perversidades, sino alegrías, riquezas, como ha sido gran parte de la deportividad del fútbol en el Uruguay. Ahora, cuando entran a jugar aquellos otros aspectos que subsumen un poco al aspecto lúdico, a la esencia lúdica, y aparecen los factores económicos, financieros, las visiones de poder particulares, de chacra, y no del interés general, entonces desgraciadamente surge un escenario de perversidad donde todo es válido, donde con el fin de alcanzar determinados fines no muy altruistas, no muy enraizados en lo que es la esencia del fútbol, vimos lo que últimamente se ha visto a través de lo que recién se mostraba, los episodios lamentables que han sucedido por esa ambición de poder, por la droga, por el alcohol, por la violencia, por los intereses económicos. Todo eso me ha permitido decir que en esa parte del deporte, en esa parte del fútbol, desgraciadamente ha sido un mundo muy perverso, que ojalá pueda superarse. Ahora, Corvo, en su momento cuando usted fue presidente de la AUF, ya hace unos cuantos años atrás, si quiere después me recuerda bien el periodo, antes de Bauzá, exactamente, ya todo este tema de la seguridad usted lo planteaba, ¿no?, como presidente, es decir, no se ha avanzado nada, en definitiva, frente a aquellas denuncias que usted realizaba sobre el tema de entregar entradas, etcétera, todo lo que hoy se ha destapado como una olla en ebullición. ¿El por qué no hemos llegado a este punto, como el que resumíamos hace un rato del 2016, y no ha cambiado nada? ¿Qué faltó en todos estos años? Con respecto a esto, primero hay que destacar una cuestión de principio. Acá hay responsabilidades compartidas. Y quizás en su origen las responsabilidades primarias aparecen en la familia, en el Estado, y después, naturalmente, otras responsabilidades. Por un lado, la autoridad pública, por otro, las entidades que organizan el espectáculo. Y yo creo que si bien se ha pretendido asumir y compartir esas responsabilidades, se ha hecho de manera equivocada, a mi juicio. El espectáculo del fútbol es un espectáculo público, no es un espectáculo privado, porque es un acto público. ¿Y qué es un acto público? Un acto público es aquella presentación o demostración
entretenimiento que se desarrolla en un lugar público o abierto al público y que se lleva a cabo con esos fines. Si bien en el caso del fútbol, quien organiza esos espectáculos es una entidad privada, Asociación Uruguaya de Fútbol, los clubes, la responsabilidad de esas entidades privadas es la de aportar todos aquellos elementos para que el espectáculo se desarrolle de la manera debida, de la manera correcta. Pero cuando hablamos a la seguridad de ese espectáculo público, de ese acto público, la Constitución de la República, la propia ley orgánica policial, que entró en vigencia el 1 de enero de este año, esta última ley, establece a título expreso que la seguridad, que el mantenimiento del orden interno corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría correspondiente, en este caso del Ministerio del Interior, Jefatura de Policía. Es decir, y yo lo he dicho repetidamente, que, y recuerdo la experiencia de un partido nacional Danubio en el estadio de Danubio, la batalla campal hubo. Que hubo un episodio tremendo de violencia, que con la intervención de un solo agente policial se hubiera evitado. La no presencia de la autoridad pública, de la fuerza policial, en espectáculos públicos de carácter masivo además, porque no es una fiesta de 15 años, no es una sala de teatro o de cine, un espectáculo donde concurren miles y miles de personas. Pero además con muchos intereses nacionales puestos en él, ¿no? Como valores y demás que después se utilizan, ¿no? Como bandera de Estado, de gobierno y demás. Bueno, pero como decía, si la policía tiene 4 fases de actuación, es decir, la autoridad pública, para mantener la seguridad, para evitar los actos de violencia, que se llaman observación, prevención, disuasión y en último caso y excepcionalmente represión, la sola presencia de 1 o 2 agentes policiales dentro de las tribunas, por ejemplo en el caso de la tribuna Amsterdam, no surtiría un mayor efecto disuasivo que una guardia privada que no tiene potestades ni facultades para reprimir. ¿Qué es más disuasivo? ¿La presencia del agente policial o Claro. 2 personas que no tienen facultades para poder, ante la eventualidad de un acto de violencia, actuar, reprimir, utilizar la fuerza? Entonces, yo digo que se asumieron esas responsabilidades de manera equivocada. Afortunadamente ahora va a ingresar la policía a las tribunas y creo que es lo que corresponde. Claro. Pero a su vez también no hay que eludir, y en eso me incluyo, la responsabilidad de la dirigencia del fútbol, que hemos cometido errores y se han cometido errores, porque en muchos casos se ha, de manera directa o indirecta, favorecido o estimulado la presencia de las llamadas barras bravas, de esos individuos que muy poco le interesa el fútbol y que concurren a él para otros fines. Doctor, nos quedan pocos minutos y me interesaría tener de usted respuesta a algunas cuestiones. Hace algunos días el expresidente nacional Ricardo Alarcón denunció cierta presión que se ejerció por parte de actores del gobierno en la época en que era el presidente Mujica, en donde precisamente Mujica, Bonomi, que ya era ministro del Interior, participaron junto a él y el presidente de Peñarol en un almuerzo con la intención, según dijo Alarcón, de que se votaran determinado contrato para beneficiar a determinada empresa por derechos del fútbol. ¿A usted en algún momento le llegó algún tipo de presión por parte del gobierno para acceder a algún vínculo contractual? En ningún momento. Y si yo hubiera concebido en algún momento de que existía esa presión, sé cómo debía actuar, porque no la hubiera aceptado de ninguna manera. Es decir, niego rotundamente de que hubiera habido presión. Actué en el error o en el acierto, con absoluta independencia y autonomía, tratando de apuntar a los fines que estaban implícitos en el cargo que desempeñaba. Así que en ese sentido
puedo decirlo con absoluta firmeza y tranquilidad, conmigo no hubo ninguna presión. Y por último, me gustaría conocer su opinión respecto a la actitud asumida por los jugadores con relación a reivindicar para sí el derecho de imagen. Sin ninguna duda, es un derecho personalísimo de los jugadores, les corresponde a ellos. Lamentablemente, quizás ahora han podido despertar de que eran titulares de ese derecho, y cada uno de ellos es quien debe manejarlo en la forma que considere más conveniente. Muy bien. José Luis Corvo, muchísimas gracias, y también gracias por el libro que reiteramos, bueno, ya salió y está disponible. Perversión, casos reales de un abogado, con historias obviamente verídicas que tuvo que vivir en carne propia y que sin duda, bueno, diría una lectura para qué momento, porque son historias muy fuertes también, no podemos tampoco decir que... Según el propósito y el momento que se encuentre el lector, si tiene la osadía de leerlo. No, sí, además uno va leyendo y la forma en que está escrito es como si el doctor, con ese decir tan particular que tiene, se lo va contando a uno. Muy interesante, muy recomendable. Felicitaciones por el trabajo y gracias por la visita. Muchas gracias. Y saludos a la familia, tengo mucho afecto por algunos integrantes de la familia del doctor Corvo. Feliz año para ustedes y para Muy feliz año, muy feliz año.